Una prisión solo es tan fuerte como la persona que manda dentro de ella. Hay nombres que, al ser pronunciados, pueden silenciar todo un bloque de celdas. No necesitan salir para ordenar un asesinato. No necesitan empuñar una hoja para sembrar miedo. Controlan drogas, pandillas y vidas desde un lugar llamado máxima seguridad. Este es el registro de 10 líderes que hicieron que Estados Unidos comprendiera algo inquietante. A veces, una prisión no contiene el poder, lo cultiva. Número 10. Tavon Bulldog White, Black Guerrilla Family. Según los registros federales, Tavon Bulldog White gobernó el centro de detención de la ciudad de Baltimore como un alcaide en la sombra. No llevaba insignia, pero su poder iba mucho más allá de las rejas de acero. Cuando los investigadores intervinieron su teléfono en el año 2013, lo escucharon decir: "Esta es mi cárcel. Yo tomo todas las decisiones finales. Yo soy la ley". Esa frase se convirtió en símbolo del colapso del orden dentro de una de las prisiones más grandes de Maryland. Los registros judiciales muestran que White lideraba la facción de la Black Guerrilla Family dentro del BCDC. Desde una celda húmeda, construyó un sistema de coerción y control absoluto. Oficiales correccionales introducían de contrabando Suboxone, analgésicos y teléfonos ilegales. Los reclusos eran obligados a pagar impuestos de protección si querían estar en paz. Quienes debían dinero eran green-lighted, un código que significaba castigo, lo que podía implicar una golpiza, una agresión o un traslado repentino de celda. Las transacciones se manejaban con códigos de Green Dot Money Pack, un sistema de pago legal fuera de los muros, pero que dentro se convirtió en la moneda de la violencia. El teléfono en la mano de Bulldog era el centro de mando de su imperio, desde donde controlaba quién recibía contrabando, quién tenía deudas y quién debía ser atendido. Cada llamada era una orden. Los investigadores luego afirmaron: controlaba la violencia por teléfono. Las grabaciones presentadas ante el tribunal revelaron que White nunca gritaba, daba órdenes en voz baja, y la violencia seguía sin vacilación. La investigación federal expuso una profunda corrupción en toda la instalación. 13 empleados correccionales fueron acusados formalmente. 4 de ellos quedaron embarazadas de internos, incluyendo a Jennifer Owens, quien admitió haber introducido drogas y tuvo 2 hijos con White. La fiscalía declaró: esto ya no era un centro correccional. Era la operación comercial de Tavon White. El BCDC, que debía confinar a delincuentes, se había convertido en una economía en la sombra, donde los internos eran servidos y los guardias se convirtieron en mensajeros. El 6 de agosto de 2013, Tavon White se declaró culpable de conspiración para extorsión y aceptó cooperar con los investigadores. 2 años después, la jueza Ellen Hollander lo sentenció a 12 años en prisión federal, más 20 años en custodia estatal, por un intento de homicidio previo. Durante la audiencia, alguien argumentó que la violencia en realidad disminuyó cuando Bulldog estaba a cargo. Pero los fiscales lo calificaron como una paradoja. Esa paz solo existía porque todos le temían. Un mes antes de la sentencia, el gobernador Larry Hogan ordenó el cierre del BCDC, calificándolo como una mancha en el sistema correccional que no podía repararse. En el año 2019, el complejo fue demolido, como si el propio Estado quisiera borrar el símbolo de un lugar que alguna vez fue gobernado por los reclusos. Tavon White no fue un rey del crimen, ni una leyenda. Fue el producto de un sistema roto, donde el dinero, las drogas y el miedo pesaban más que la ley. Cuando las puertas de acero finalmente se cerraron, lo que quedó no fue poder, sino una advertencia. En prisiones como la que alguna vez tuvo Baltimore, la ley nunca desapareció. Solo se pronunciaba con la voz de otro hombre. Número 9. Tyler, The Hulk, Bingham. Aryan Brotherhood. En 1997, dentro de una celda de alta seguridad en ADX Florence, Tyler, The Hulk Bingham, escribió una carta que parecía común. Una hoja en blanco, sin palabras visibles, pero cuando se colocó cerca del calor, apareció un mensaje: guerra con los DC Blacks, TD. Según los registros judiciales, se cree que esa carta salió de ADX y llegó a otro miembro de la Aryan Brotherhood en la penitenciaría de Lewisburg. Al día siguiente, 2 reclusos afroamericanos fueron hallados sin vida. Los fiscales la describieron como la orden que desató una guerra racial en las prisiones. Bingham no era un recién llegado. Era uno de los 3 hombres que los fiscales identificaron como la Comisión, el Consejo Superior de la Aryan Brotherhood, una de las pandillas supremacistas blancas más violentas del sistema penitenciario federal. Según la acusación, Bingham coordinaba agresiones, aprobaba castigos internos y autorizaba cada acto escrito con sangre. En ADX Florence, nadie podía hacer llamadas ni reunirse cara a cara. Aún así, las órdenes se transmitían. Los investigadores federales descubrieron que Bingham usaba cartas codificadas escritas con jugo de limón o con orina, invisibles hasta que se exponían al calor. A veces escondía mensajes en el lomo de los libros de la biblioteca o los enviaba por los conductos de aire que conectaban las celdas de aislamiento. Como lo describió un agente, era un Internet primitivo, hecho de acero y concreto.
En el año 2006, en Santa Ana, California, Bingham fue juzgado junto a Barry the Baron Mills y otros 2 líderes. El juicio duró 5 meses y presentó cientos de pruebas, listas de miembros, cartas codificadas y notas ocultas. En julio de ese año, el jurado emitió veredictos de culpabilidad por extorsión y homicidio. Para septiembre, no lograron consenso sobre la pena de muerte y el tribunal convirtió las condenas en cadena perpetua. A comienzos del año siguiente, Bingham recibió 3 condenas de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Durante la sentencia, el juez afirmó: no necesitaba un cuchillo para quitar una vida. Tenía una pluma. Esa frase describió a la perfección el poder de Bingham. Silencioso, invisible, ejecutado por otros, mientras las consecuencias caían sobre quienes jamás lo conocieron. Los registros judiciales indicaron que Bingham y Mills dirigían la Aryan Brotherhood como una empresa criminal. Cada orden violenta requería la aprobación de la comisión. Cualquiera que rompiera el código era green-lighted, es decir, marcado para ser eliminado. La estructura de la pandilla imitaba una cadena militar, de la comisión a los consejeros, luego soldados y asociados. En ese mundo, la lealtad era moneda y la sospecha una sentencia de muerte. Tras el juicio, el FBI advirtió que cartas con tinta invisible similares seguían apareciendo en otras prisiones, demostrando que la cadena de mando codificada estaba siendo copiada. Pero los fiscales afirmaron que la influencia de Bingham terminó en Florence, donde la ley finalmente silenció la pluma que una vez inició una guerra en una hoja en blanco. Tyler Bingham no obtuvo gloria, y su leyenda se desvaneció hace tiempo. Se convirtió en prueba de una época en que un solo hombre podía ordenar la muerte con una carta sin tinta, obligando al sistema penitenciario estadounidense a enfrentar lo que el verdadero poder puede significar tras las rejas. Número 8. Barry the Baron Mills, Aryan Brotherhood. En el año 2006, en el Tribunal Federal de Santa Ana, 4 hombres fueron juzgados en lo que los fiscales llamaron la disección de un imperio violento, construido tras las rejas. En el centro de la mesa de defensa estaba Barry the Baron Mills, un hombre de rostro frío y mirada penetrante, cuyas cartas habían provocado que decenas de prisiones federales fueran cerradas temporalmente. Según los registros judiciales, Mills fue uno de los principales líderes de la Aryan Brotherhood, la pandilla supremacista blanca más violenta del sistema penitenciario de Estados Unidos. Junto a Tyler the Hulk Bingham, formaba la comisión, el Consejo Supremo que dirigía a miles de miembros en todo el país. No necesitaban reuniones. Las órdenes se escribían con tinta invisible. Se pasaban de recluso a recluso o se escondían en los lomos de los libros de la biblioteca. Una sola palabra, Greenlight, podía significar la muerte. Los fiscales afirmaron que Mills no solo transmitía órdenes, sino que también las aprobaba, decidiendo quién viviría y quién no. Su nombre apareció vinculado a una serie de homicidios que se extendieron por décadas, desde una agresión con arma blanca en 1979 en USP Atlanta, hasta 2 asesinatos en Lewisburg en 1997, ataques que los fiscales describieron como el inicio de una guerra racial dentro de las prisiones. Cuando se presentó el caso RICO en el año 2002, el gobierno describió a la Aryan Brotherhood como una organización criminal dentro del sistema correccional y a Mills como el hombre que tenía la llave de cada decisión violenta. El juicio duró 5 meses, con cientos de pruebas, cartas codificadas, listas de miembros y registros de ganancias por drogas. Los testigos relataron órdenes de homicidio escritas en papel sanitario, enrolladas con cuidado y escondidas en los conductos de ventilación. Esos trozos de papel bastaban para garantizar que algunos hombres nunca regresaran a sus celdas. En julio de 2006, el jurado declaró a Mills culpable de extorsión y homicidio relacionado con extorsión. En septiembre, el jurado no alcanzó un acuerdo sobre la pena de muerte, y el juez lo sentenció a 4 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante la audiencia, los fiscales afirmaron: administraba la violencia como otros administran un negocio. Mills fue trasladado después a ADX Florence, la prisión de máxima seguridad más estricta de Estados Unidos. Murió allí en el año 2018, a los 70 años. Sin ceremonia, sin declaración pública, solo una breve nota en los registros de la prisión. Fallecido, causas naturales. Pero su influencia no murió con él. La estructura que ayudó a crear, comisión, consejo, soldados, aún existe en varias prisiones. La palabra Greenlight sigue circulando, susurrada por conductos y pasillos, y los muros aún parecen temblar cuando corren rumores de un nuevo ataque. Barry Mills nunca necesitó salir de su celda de aislamiento para controlar el mundo a su alrededor. Solo necesitaba el silencio. Porque en un sistema donde el miedo es el idioma común, el silencio mismo se convierte en poder. Número 7. Pedro Magoo, o Light Gutiérrez, United Blood Nation. En una sala de justicia en Charlotte, en el año 2018, 3 hombres se sentaron en silencio detrás de la mesa de defensa. Vestían camisas blancas y mantenían expresiones tranquilas. Según la fiscalía, no eran simples acusados.
Eran los ejecutivos de la violencia, los directores generales de los Bloods, con poder de vida o muerte sobre miles de miembros a lo largo de la costa este de Estados Unidos. En la cima estaba Pedro Magoo Gutiérrez, también conocido como Light o Inferno, presidente de la United Blood Nation y padrino de su facción, Nine Trey Gangsters. Los registros judiciales muestran que Gutiérrez dirigía las operaciones desde una prisión en Nueva York, usando llamadas telefónicas de 15 minutos, cartas codificadas y una constitución de 31 reglas que él mismo había aprobado. Debajo de él existía un consejo de highs, generales y set reps, que funcionaba como un gobierno clandestino. Cada mes, todos los miembros debían pagar cuotas o dues, que subían por la jerarquía hasta consolidarse para el presidente. Quien se retrasaba recibía una advertencia. Quien traicionaba el código era puesto en el menú, es decir, en una lista de muerte. En el lenguaje interno de los Bloods, ser marcado como comida significaba convertirse en objetivo. En el menú mundial, representaba una orden activa de ejecución. Según el Departamento de Justicia, cuando un nombre aparecía en esa lista, las facciones de los Bloods desde Nueva York hasta las Carolinas comenzaban automáticamente la cacería del objetivo. No se necesitaban reuniones, ni un arma en manos de Gutiérrez, solo un mensaje codificado. Esa estructura convirtió a la United Blood Nation en una organización criminal interestatal que dirigía la violencia desde prisión como si fuera una oficina. En el año 2017, la DEA y el FBI lanzaron la Operación Bloodline, arrestando a más de 80 miembros y confiscando teléfonos, cuadernos y menús con nombres de posibles víctimas. Un agente comentó, incluso en aislamiento, podía enviar una orden de green light a través de intermediarios. Funcionaba como una red eléctrica de violencia. Cuando Gutiérrez fue juzgado junto a James Frank White Buxton y Cynthia Lady Bint Gilmore, los fiscales presentaron cientos de mensajes de texto, grabaciones y códigos traducidos. El jurado los declaró culpables de extorsión, conspiración y delitos violentos relacionados con la extorsión. En septiembre de 2018, Gutiérrez fue sentenciado a 20 años en prisión federal, que se cumplirían de manera consecutiva con su condena estatal. El tribunal lo describió como el corazón de la United Blood Nation, un hombre que convirtió las reglas carcelarias en una constitución en la sombra. Según un registro de apelación de 2020, Gutiérrez aún era referido como el cuerpo de gobierno de todos los Bloods en la costa este. El sistema que construyó dejó una huella permanente. Los vecindarios que alguna vez dominaron los Nine Trey todavía muestran etiquetas rojas con el número 31 en sus muros, recordatorios silenciosos de que la violencia puede administrarse con una simple llamada o una nota escrita a mano. Pedro Magoo Gutiérrez no saldrá en libertad pronto, pero el poder que alguna vez tuvo, la estructura, las cuotas y las listas de muerte, sigue siendo un ejemplo claro de cómo una organización criminal puede convertir una prisión en su sede central. No necesitaba un arma, solo necesitaba una red basada en la confianza y el miedo. Por eso el nombre Magoo todavía persiste hoy, como símbolo de la autoridad oculta que alguna vez hizo que Estados Unidos se preguntara qué significa realmente controlar una prisión. Número 6. Larry Hoover, Gangster Disciples. Cuando la Casa Blanca anunció la reducción de la condena federal de Larry Hoover en mayo de 2025, muchos en Chicago creyeron erróneamente que el jefe de los Gangster Disciples estaba a punto de quedar libre. La realidad estaba muy lejos de eso. Hoover seguía tras las rejas, cumpliendo una condena estatal de entre 150 y 200 años por el homicidio de William Pookie Young en 1973. Aunque las puertas federales se entreabrieron, la prisión estatal de Illinois permaneció cerrada, porque su nombre alguna vez representó un imperio de violencia estructurado como una corporación. Según los registros judiciales, Hoover no solo fue el fundador, sino también el presidente del Consejo, un título tomado del mundo empresarial. Pero en cada reunión de la Junta de los Gangster Disciples se decidía quién viviría, quién moriría y quién podría dirigir las operaciones de drogas en docenas de vecindarios. Su red estaba organizada por niveles: consejo directivo, gobernadores, regentes, coordinadores y soldados. Cada miembro debía pagar la ganancia de un día por semana, conocida como el Día de las Cuotas, a cambio de protección contra agresiones o pérdida de territorio. Los testigos declararon que quien se negaba a pagar era green-lighted, es decir, marcado para ejecución sin necesidad de juicio. En 1995, la Operación Headache golpeó toda la jerarquía. El FBI arrestó a 39 miembros de alto rango y confiscó registros que mostraban ganancias, cuotas y cartas manuscritas firmadas por Hoover. 2 años después, en un tribunal federal, los fiscales presentaron grabaciones de Hoover dando órdenes desde prisión, hablando de operaciones en la calle 47, supervisando soldados y asegurando que el dinero siguiera fluyendo. Un investigador comentó: dirigía el crimen organizado como un director ejecutivo maneja una franquicia. El juicio de 1997 a 1998 terminó con 40 condenas
incluyendo extorsión, conspiración y lavado de dinero. El Tribunal Federal describió a los Gangster Disciples como una organización criminal violenta a gran escala, con Hoover manteniendo el control mediante miedo, dinero y sangre. Esas condenas llevaron al traslado de Hoover a ADX Florence, la prisión más segura del país, incluso en aislamiento. Los registros muestran que intentó rebrandear su movimiento con el nombre Growth and Development, que sonaba reformista, pero las autoridades federales lo consideraron una fachada para mantener su influencia. Cuando su condena federal fue reducida en 2025, la reacción pública se dividió. Algunos lo vieron como un acto de compasión. Otros lo llamaron un error, porque el sistema que Hoover construyó aún proyecta su sombra. Desde Southside hasta Englewood, los vecindarios siguen marcados por las reglas que escribió hace medio siglo: pagar cuotas, guardar silencio y obedecer órdenes. Larry Hoover es más que un recluso notorio. Es un recordatorio de cómo la violencia puede adoptar la forma de estructura, documentos y jerarquía. Un hombre puede pasar 24 horas encerrado en una celda de concreto y aún así ejercer poder mucho más allá de sus muros. La reducción de una sentencia no puede borrar esa historia. Solo obliga a Estados Unidos a enfrentar una vieja pregunta. Cuando las prisiones albergan a hombres como Hoover, ¿quién está realmente confinado? ¿Ellos o el mundo exterior? Número 5. David D.C. Cervantes, nuestra familia. En el mundo de nuestra familia, el hombre más peligroso no es el que empuña un cuchillo, sino el que sostiene una pluma. Desde lo más profundo de la unidad de aislamiento en Pelican Bay, David D.C. Cervantes fue conocido como el General. Según el Departamento de Justicia, era uno de los 3 líderes de más alto rango de nuestra familia y el único miembro de su oficina de defensores generales. Un tribunal interno con autoridad para decidir quién sería disciplinado, atacado o marcado para morir. Los de afuera lo llamaban el tribunal en la sombra. Pero dentro de nuestra familia funcionaba como un sistema de justicia paralelo, donde una sola firma podía determinar si alguien viviría o moriría. Cada vez que una queja, una acusación interna, llegaba desde alguno de los regimientos callejeros, pasaba por las manos de D.C. Él ordenaba una investigación, revisaba los resultados y escribía personalmente su recomendación: mantener, castigar o green light, es decir, aprobar la eliminación. Todo se enviaba luego al Consejo General, el órgano de 7 miembros que gobernaba nuestra familia, para una decisión final. Sin armas, sin reuniones. Solo una hoja de papel viajando a través del sistema de correo penitenciario, lo suficientemente poderosa como para hacer desaparecer a alguien en las calles del área de la bahía. En el año 2024, tras más de 5 años de investigación, Cervantes fue declarado culpable de conspiración bajo el estatuto RICO en un tribunal federal del norte de California. La fiscalía afirmó que autorizó al menos 3 planes de asesinato y 2 intentos de homicidio entre los años 2015 y 2019, todos coordinados mediante cartas codificadas y llamadas telefónicas grabadas. Las intervenciones telefónicas revelaron que continuaba ordenando remociones desde prisión, usando a los comandantes de regimiento como intermediarios para administrar distintos territorios, como provincias dentro del imperio de nuestra familia. Cuando el FBI desmanteló su red, los agentes hallaron memorandos internos, mapas territoriales, listas de deudas y reportes disciplinarios. Un documento, con las iniciales DC, terminaba con las palabras «aprobado para remoción». En el lenguaje de nuestra familia, remoción no significa traslado, sino eliminación permanente. En junio de 2025, la jueza Ivonne González Rogers sentenció a Cervantes a 10 años de prisión federal. Durante la audiencia, ella declaró: «Usted tenía el equivalente al poder de un fiscal en un sistema sin ley. Sus decisiones provocaron la muerte de otros». El Departamento de Justicia lo calificó como el capítulo final de la larga campaña contra nuestra familia. 40 miembros y asociados condenados y decenas de homicidios oficialmente vinculados a la organización. Desde Pelican Bay hasta centros federales en todo el país. El sistema que DC construyó perduró durante décadas. Una burocracia de la violencia con informes, revisiones y aprobaciones finales. Observadores dijeron que manejaba un sindicato criminal, como si fuera una agencia gubernamental. Pero detrás del papeleo y la estructura se escondía algo más frío. Un hombre que firmaba la muerte como quien aprueba un documento. David D.C. Cervantes no necesitaba ejercer violencia para generar miedo. Controlaba un imperio mediante procedimientos, firmas y el terror silencioso del castigo. Por eso su nombre aún resuena entre quienes alguna vez sirvieron bajo su mando, porque en el mundo de nuestra familia, el asesino más peligroso no es el que ataca, sino el que sabe cuándo firmar. Número 4. Luis Felipe, King Blood. Latin Kings. En la historia criminal de Estados Unidos, pocos individuos han fundado y dirigido una pandilla mientras permanecían tras las rejas. Luis Felipe, conocido como King Blood, lo hizo exactamente así, desde una pequeña celda en Nueva York. Según los registros judiciales, fundó la Almighty Latin King and Queen Nation,
Bloodline en 1986, mientras cumplía condena en la correccional de Collins. De ser un recluso desconocido, Felipe construyó una jerarquía subterránea con rangos, leyes, castigos y hasta sentencias de muerte. Dentro de la organización, los miembros lo llamaban el Inca, el líder supremo. Sus órdenes se transmitían mediante notas escritas a mano o mensajes codificados, sacados de contrabando en pequeños rollos de papel, escondidos dentro de bandejas de comida o ropa sucia. Los fiscales federales lo describieron más tarde como una corporación criminal que operaba desde dentro de la prisión. En pocos años, las tribus, es decir, los capítulos locales de los Latin Kings, se expandieron por el Bronx, Brooklyn y Queens. Y cada vez que un miembro traicionaba la corona, salía una orden desde la celda de Felipe: eliminar a la vista. Según su expediente judicial de 1997, se incautaron más de 60 cartas de su celda, que contenían directrices para homicidios, disciplina y cobros financieros. Una de ellas, escrita en español y traducida al inglés, decía: deshonraste la corona, elimínenlo. Días después, el hombre mencionado en la carta fue hallado sin vida en la calle. Durante la sentencia, el juez John S. Martin declaró: Felipe ordenó al menos 6 asesinatos desde su celda. El juicio concluyó con 18 condenas, incluyendo cargos de extorsión y conspiración para cometer asesinato bajo RICO. Felipe recibió una cadena perpetua, más una de las restricciones más raras en la historia federal, una prohibición total de comunicación con miembros de los Latin Kings, sin cartas, sin llamadas, sin visitas, excepto las de su abogado. La orden tenía como propósito impedirle seguir dirigiendo la pandilla desde prisión. Más tarde, un tribunal de apelaciones confirmó la decisión, describiendo a Felipe como una amenaza constante incluso en aislamiento. Los investigadores señalaron que Felipe supervisaba un sistema interno estricto con rangos: Inca, Consejo, Generales y Tribus. Cuando un miembro violaba el código, se celebraba una audiencia. El castigo se marcaba con siglas B o S, Beat on Sight, golpear al ser visto, o T o S, Terminate on Sight, eliminar al ser visto. Desde su celda, Felipe aprobaba cada decisión como un administrador firmando documentos, aunque cada palabra suya podía costar una vida. Los criminólogos describieron después a los Latin Kings bajo su mando como la organización callejera más estructurada de Estados Unidos. Pero para las autoridades, era una pesadilla. Un hombre en confinamiento solitario que dirigía una pandilla multiestatal, con nada más que papel y lápiz. Cuando se dictó su sentencia en 1997, los fiscales la llamaron la condena del hombre que podía matar con una carta. Más de 2 décadas después, Felipe sigue en aislamiento, sin contacto, sin correspondencia y sin voz más allá de los muros de concreto. Los Latin Kings aún existen, pero King Blood se ha desvanecido en el silencio. Lo único que permanece es un legado inquietante, el de un hombre que demostró que la violencia no necesita un arma, solo órdenes y lealtad ciega. Número 3. José Fox Landa Rodríguez, Mexican Mafia. Dentro del sistema carcelario de Los Ángeles, el poder no pertenecía a los guardias. Pertenecía a hombres como José Fox Landa Rodríguez, el hombre que dirigía la Mexican Mafia desde prisión. Según el Departamento de Justicia, Fox no era solo un recluso. Era el arquitecto de una vasta economía de drogas, dinero y miedo que dominó las prisiones de California durante años. Durante su tiempo en la cárcel del condado de Los Ángeles, cada gramo de narcóticos introducido de contrabando era grabado con un impuesto. 1/3 de las ganancias, conocido como los terceros sucios, iba directamente a la Mexican Mafia como cuota de supervivencia. Quien desobedecía o vendía sin permiso era greenlighted, es decir, marcado para muerte, una orden que no requería tribunal, solo una aprobación de Fox. Los investigadores afirmaron que la prisión se había convertido en un gobierno propio, y él era quien lo dirigía. Desde su confinamiento solitario, Fox administraba el sistema de impuestos a través de docenas de intermediarios llamados shot callers, representantes en cada unidad de alojamiento. Ellos recolectaban dinero de los internos latinos, lo acumulaban en el fondo conocido como Kitty, y lo enviaban hacia arriba en la cadena de mando. Cada semana circulaban miles de dólares, usados para sobornar guardias, comprar teléfonos y mantener activo el tráfico de drogas dentro del penal. Las órdenes se transmitían por notas escritas a mano, mensajes telefónicos e incluso mediante abogados pagados para actuar como mensajeros. En el año 2018, la operación Dirty Thirds expuso todo el sistema. El FBI incautó cientos de llamadas, libros contables y listas de Greenlight. En una conversación grabada, Fox discutía un acuerdo con la familia michoacana, un cártel en México, intercambiando acceso a drogas por protección dentro de prisión. Los agentes federales lo describieron como un pacto entre 2 mundos de violencia. Según la acusación formal, Fox no solo recaudaba dinero, ordenaba agresiones, secuestros y purgas, imponiendo la lealtad mediante el miedo. En un acuerdo de culpabilidad firmado en 2025,
Admitió haber puesto al menos a una persona en la lista Greenlight y confirmó que la Mexican Mafia mantenía el control mediante asesinatos, extorsión e intimidación. Los fiscales declararon: convirtió una prisión en una oficina de impuestos. José Landa Rodríguez fue condenado y espera su deportación a México. Pero el verdadero peligro no fue su sentencia, sino la estructura que dejó detrás. Los shot callers aún recolectan los terceros. Las listas de Greenlight todavía se actualizan, y el nombre Fox sigue pronunciándose en voz baja. En el mundo de la M, el poder no está en los cuchillos ni en las armas, sino en la capacidad de hacer que toda una prisión guarde silencio cuando hablas. Número 2. Ronald D. Yandel, Aryan Brotherhood. En el año 2015, bajo el sol abrasador del patio de la prisión de New Folsom, el interno Hugo Pinel fue atacado mortalmente. El penal entró en confinamiento total y los agentes federales comenzaron a rastrear la cadena de órdenes que, según los registros judiciales, conducía hasta la celda de aislamiento de Ronald D. Yandel. Yandel fue identificado como uno de los 3 miembros de la comisión, el máximo consejo de gobierno de la Aryan Brotherhood en California, una de las organizaciones supremacistas blancas más violentas del sistema penitenciario del estado. En la Aryan Brotherhood, la disciplina no se mantenía con papeleo, sino con plazos. Un miembro que no cumplía con una represalia, que no pagaba su parte de las ganancias por drogas o que era sorprendido con papeles sucios, es decir, sospecha de cooperación con las autoridades, podía ser incluido en la lista Greenlight. Las órdenes fluían a través de 3 niveles: la comisión, luego los shot callers y finalmente los soldados, hombres listos para actuar sin dudar. Un teléfono de contrabando era el panel de control. Una pequeña nota doblada, un kit, era la orden de muerte. Una vez que el nombre aparecía, el destino estaba sellado. Los fiscales describieron a Yandel como el arquitecto de una cadena de disciplina sangrienta, un hombre que gobernaba mediante el miedo en un sistema racialmente dividido. En la acusación se mencionaban antiguos aliados como James Mickey, Paul Díaz y Kenneth Johnson, castigados por romper el código de la hermandad. Yandel no necesitaba empuñar un cuchillo ni participar directamente en la violencia. Tenía una red, y el silencio de quienes sabían que desafiarlo equivalía a morir. Durante la investigación, el FBI encontró pruebas de que Yandel dirigía la distribución de heroína y metanfetamina entre varias prisiones usando llamadas disfrazadas y mensajes codificados. Las ganancias se repartían. La cúpula tomaba la parte superior, el resto se destinaba a sobornos y al mantenimiento de la operación. Un agente resumió: la dirigía como un ejército, excepto que cada orden terminaba con un cuerpo. El juicio de 2024 duró 9 semanas y expuso la estructura de la hermandad como un sistema de mando personal de Yandel. El 30 de abril, el jurado lo declaró culpable de homicidio relacionado con extorsión, conspiración para cometer asesinato y tráfico de drogas. En diciembre, el juez le impuso 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. En la sala del tribunal, Yandel no dijo nada. Sin disculpas ni reacción. El juez afirmó: convirtió una prisión en un lugar de ejecución y usó la vida de otros hombres para imponer su orden. Incluso después de la sentencia, los investigadores aseguran que la red que construyó sigue proyectando su sombra. Los shot callers aún operan y las amenazas susurradas continúan circulando. 2 cadenas perpetuas no pueden borrar un código escrito con miedo y sangre. En la Aryan Brotherhood, el poder no se obtiene mediante una violencia momentánea. Se mantiene a través del miedo constante, día tras día. Número 1. Eduardo Tablas Ravelo, Barrio Azteca. Algunas pandillas nacen detrás de los muros. Barrio Azteca nació para cruzarlos. Y en el centro de esa línea entre El Paso y Ciudad Juárez se encontraba un nombre: Eduardo Tablas Ravelo. El hombre que convirtió la violencia en un lenguaje común entre 2 mundos. Según el Departamento de Justicia, Ravelo no era un jefe de cártel en el sentido tradicional. Era el hombre que manejaba su trabajo más oscuro. Bajo la protección del cártel de Juárez, lideró Barrio Azteca, una organización que operaba a ambos lados de la frontera. Un grupo ejecutor en las calles y una red penitenciaria dentro del sistema correccional de Texas. Cuando el cártel necesitaba que alguien desapareciera, era a Ravelo a quien llamaban. La estructura que construyó no tenía oficina ni contadores, solo rangos. En la cima estaban los capitanes, como Tablas, seguidos por tenientes, sargentos y soldados, hombres que vivían de la cuota, el impuesto obligatorio sobre cada transacción de drogas. Cada semana, miles de dólares regresaban a las prisiones donde los líderes de Barrio Azteca cumplían condena. Ese dinero compraba drogas, pagaba abogados y mantenía a las familias de los miembros que habían muerto por la causa. En el mundo de Ravelo, todo tenía un precio, incluso la vida humana. El 13 de marzo de 2010, en Ciudad Juárez, 3 personas fueron asesinadas tras salir de una fiesta privada. Entre ellas estaban Leslie Enríquez, empleada del Consulado de Estados Unidos, junto a Arthur Redelfs y Jorge Salcido. Según las acusaciones federales, Ravelo fue quien dio la orden. No fue solo un ataque.
Fue una declaración. La línea entre el cártel y el gobierno ya no existía. Un año después, 35 miembros de Barrio Azteca fueron acusados formalmente por cargos de RICO, homicidio, lavado de dinero y conspiración para tráfico de drogas. 10 de ellos recibieron cadena perpetua. Ravelo logró escapar y en el año 2009 fue incluido en la lista de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Durante casi 9 años, desapareció en los bosques de Michoacán, protegido por el mismo cártel al que había servido. Luego, en junio de 2018, las autoridades mexicanas allanaron una casa en Uruapan. Ravelo no opuso resistencia. Simplemente dijo, sabía que vendrían. En febrero de 2025, México lo extraditó a Estados Unidos para enfrentar cargos en El Paso por homicidio relacionado con extorsión y conspiración para cometer asesinato en conexión con los homicidios del personal del consulado. Si resulta culpable, enfrenta una posible cadena perpetua. Los fiscales describieron a Ravelo como la encarnación de la violencia sin fronteras, un hombre que existía entre dos sistemas legales pero no pertenecía a ninguno. No necesitaba sostener un arma. Un pago de cuota atrasado o un simple rumor de traición bastaban para desatar un baño de sangre. Hoy, Ravelo permanece en una celda federal esperando su juicio, mientras su antigua red sigue operando en Juárez. Barrio Azteca no ha caído, simplemente ha encontrado nuevas voces para dar las órdenes. Y a lo largo de la frontera donde su imperio alguna vez prosperó, las balas aún cruzan la línea como si la guerra nunca hubiera terminado.